¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mateo Calderón y hoy voy a hablar un poco acerca del pensamiento político y social y un tanto histórico de Max Weber. Para empezar a hablar de Max Weber hay que considerar que lo que él intentaba era buscar el sentido de la ciencia para que ésta, digamos, dara las bases suficientes para colocar al individuo en una situación tal que pudiera dar cuenta racional de las razones últimas de sus acciones. De ahí que para esto se empeñara en el campo, se empeñara en estudiar el campo de la sociología, de la política y de la historiografía. Para hablar también de Max Weber, hay que considerar pues también el contexto en el que este está inscrito. Max Weber tuvo la influencia, digamos, de un mundo intacto en la Europa burguesa de antes de la Primera Guerra Mundial. Muchas de sus concepciones son solamente comprensibles si se tiene en cuenta la situación social de la Alemania guillermina en la cual, digamos, se inscriben o de la cual surgen todas las ideas que posteriormente desarrollará. Max Weber también fue un representante del liberalismo europeo en el umbral de su decadencia. Tuvo plena conciencia de la crisis del pensamiento liberal y buscó las vías y posibilidades que le permitieran traducir los ideales liberales en una realidad social que hoy por hoy muchos estudiosos la consideran postburguesa. En tanto que esta, digamos, realidad social postburguesa se ve condicionada por el desarrollo del capitalismo y la democracia de masas. Weber también fue un apasionado nacionalista, pero se diferenciaba fundamentalmente de lo que él mismo denominaba un nacionalismo zoológico, en el cual, digamos, él ubicaba a todos sus contemporáneos. En cambio, digamos que Max Weber se inscribe en lo que él mismo llamó un nacionalismo racional, en la medida en que, digamos, que trató de subordinar a este ideal que es considerado valorativo y supremo todos los otros postulados políticos e incorporar sus ideales nacionales a una imagen racional del mundo. Weber estaba fascinado con la violencia claramente revolucionaria con la que el capitalismo había destruido todos los órdenes sociales tradicionales existentes, sustituyéndoles por sistemas racionales de interacción que desencadenaron luego inmensas fuerzas económicas y sociales y produjeron pues, estructuras burocráticas que le parecieron ser los heraldos de una nueva servidumbre futura. Las propuestas tradicionales del marxismo para Max Weber pretendían, digamos, eliminar los efectos a largo plazo inhumanos del moderno sistema industrial, que a él obviamente le parecían insuficientes. Para Weber, la creación de sistemas de economía racionalmente planificaba y dirigía de manera centralizada era la única forma prácticamente de socialismo, dadas pues las condiciones modernas. Weber, la solución que veía para todo esto era procurar una consecuente democratización del sistema político. No obstante, en esta solución también descubría la acción de poderosísimas tendencias de burocratización que habían hecho obsoleto la teoría democrática tradicional. Así, digamos que la alternativa de Max Weber, que es también considerada por muchos estudiosos quizá un tanto exagerada, era la democracia plebiscitaria de un líder, en la cual, digamos que el carisma democráticamente legitimado de grandes personalidades habría de constituir un contrapeso al creciente poder de las asociaciones, de las instituciones y de las entidades que estaban plenamente organizadas. Como se puede ver, toda esta imagen del mundo buscaba, digamos, para Weber, un enorme conocimiento de la historia. Claro está que Max Weber, digamos, enfocaba su teoría basado en un profundo análisis histórico de la ciencia de todas las grandes culturas del mundo, por lo menos en la medida en que tenían cierta conexión con el mundo occidental. Este es como el fundamento sobre el que se basa no solamente la sociología de la comprensión de Weber, sino también sus
sus pronósticos personales acerca del destino futuro de las sociedades liberales de Occidente. También podemos decir de Max Weber que sus reflexiones acerca de temas, por ejemplo, como la investigación científico-social e histórica, deben ser considerados como pioneros en la situación actual caracterizada, por una parte, por una apertura de la ciencia histórica con respecto a las ciencias especiales y por otra parte, por un redescubrimiento de la dimensión histórica por parte de sociólogos y científicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es que para Max Weber, digamos que los sistemas sociales, o bueno, para Max Weber parte del hecho de que los sistemas sociales, eh, digamos, los sistemas sociales debido a su estructura institucional y sus condicionamientos materiales desarrollaban tendencias sociales que poseían un enorme poder sobre el individuo. Tal es el caso, por ejemplo, del capitalismo, donde se puede ver totalmente formado o donde el hombre es obligado a ser un profesional y a someterse al yugo férreo del trabajo profesional, quiéralo o no. Por otra parte, la acción individual que está orientada por ideales valorativos extramundanos o extracotidianos, que se encuentran en oposición a las condiciones de las respectivas situaciones sociales que logran imponer al proceso social una nueva dirección. La burocracia, por otro lado, desde fuera, es más bien revolucionaria por el poder de las situaciones, los individuos, todo esto en virtud de la fuerza carismática de grandes personalidades que les imponen objetivos y les obligan a su cumplimiento, impulsados desde adentro, acciones que potencial o realmente revolucionan la situación. Esto es como a grosso modo pues, el pensamiento de Weber a un nivel más político, sociológico y quizá histórico. Hay que leer seguramente sus obras para adentrarse mucho más, pero a modo de introducción, las palabras dichas pueden servir para comprender un poco pues de qué se servía él para generar o para darle cabida a sus teorías. Gracias.